absorción de estos ácidos grasos volátiles es baja, que es lo que le decía, las microvellosidades van a estar cortas, por lo tanto se está generando lentamente los ácidos grasos volátiles y se están absorbiendo lento. Se genera lento, se absorbe lento. Mientras que al lado derecho tenemos una ración rica en concentrado, donde tenemos un alto contenido de almidón, como por ejemplo un ensilaje de maíz. Si le diéramos a nuestra vaca un ensilaje de maíz, esto acorta el tiempo de rumia, porque estos alimentos son fácilmente digeribles. Baja la producción de saliva, porque no está remasticando, no está estimulando la producción de saliva, y el pH de este animal va a estar entre 5,5 a 6. No está en condición patológica, ¿sí? Ah, sí, puede ser, porque está con la animación. Es verdad. Anótelo. Sí, mejor. Entonces baja la producción de saliva, el pH se mantiene en este rango, que es un pH no patológico, pero más ácido. ¿Sí? Y acá tenemos todo lo contrario, tenemos una concentración mayor de ácidos grasos volátiles y la velocidad de absorción también es alta, pero para poder absorber esto más rápido necesitamos una microvellosidad más alta. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Entonces el pH está asociado ¿a qué? A la dieta y también a la flora microbiana que está dentro. Tenemos estos ácidos grasos volátiles y tenemos un cuarto que es el láctico, que también se puede generar en una baja proporción dentro del rumiante, ¿ya? El ácido láctico. Y tenemos que la proporción de estos ácidos grasos volátiles va a manejar el pH ruminal. Menor pH me puede generar una acidosis ruminal y esto me puede llegar a producir la muerte del animal. ¿Ya? Forraje abundante, vamos a tener una fermentación continua y un consumo constante de alimentos. Recuerden que, si recordamos lo que dijimos al inicio de la clase, los perros, los caballos tenían este estómago de bajo tamaño. Acá el rumen tiene un volumen considerable, por lo tanto, este animal puede consumir mucho alimento. De hecho, está de las 24 horas, está cerca de 8 a 12 horas consumiendo alimento, ¿ya? Y 8 a 10 horas está rumiándolo y duerme 6, 8 horas. ¿Ya? Entonces está todo el día comiendo y el resto del día rumiando. Ya, en el caso de la absorción de estos ácidos grasos volátiles, la absorción va a ser directa por estas microvellosidades y va a pasar de manera directa a la sangre. Después, ¿qué pasan a la sangre? Que son absorbidos. ¿Dónde van a ir? Van a ir al hígado, en el caso del acetato, un 20% de él va al hígado, y el 80% va a la circulación celular. O sea, el 80% del acetato pasa directamente a la célula y es utilizado de manera directa. Solo un 20% es metabolizado, convertido en otras moléculas dentro del hígado. Por otro lado, el propionato se va a convertir un porcentaje del lactato. El 95% va a pasar al hígado, en este caso. ¿Y qué pasa con este propionato? Que me va a generar glucosa. En los rumiantes hay un proceso que se llama gluconeogénesis, que se genera glucosa, que se da en el hígado, principalmente. Y acá vamos a tomar el propionato y vamos a generar glucosa. ¿Teníamos glucosa antes? Sí, pero la utilizaron los microorganismos. Y los microorganismos me dieron propionato. Y el propionato es lo que estos rumiantes finalmente van a absorber y van a transformar dentro de ellos en glucosa. ¿Para qué quiero glucosa? Para generar energía. Y el butirato pasa a beta-hidroxibutirato y este pasa al hígado. Se mueve la sangre como beta-hidroxibutirato para pasar luego al hígado donde se metaboliza. En la cadena anterior, donde veíamos piruvato, llegábamos hasta los ácidos grasos volátiles. Acá estamos mencionando qué pasa con estos ácidos grasos volátiles cuando ingresan a la sangre. ¿Ya? Entonces, pensemos que todos ellos se van al hígado,
pero el acetato tiene una mayor, digamos, capacidad para pasar de manera directa a la célula y ser metabolizada internamente. Células de todo tipo, porque en el hígado también tenemos células. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Ya. Todos estos ácidos grasos volátiles entonces van a entrar en forma de acetil-CoA. Acetil-CoA al ciclo de Krebs. O algunos van a entrar a la síntesis de ácidos grasos. Entonces pasan al hígado, me generan glucosa y la glucosa se desintegra. Después vamos a ver la glucólisis, vamos a recordar, se desintegra y llega a acetil-CoA. Y este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, que ocurre en el organelo celular. ¿En qué organelo? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la mitocondria. ¿Ya? Entonces, ¿la matriz? ¿Cómo? La matriz es como el citoplasma de la célula. Sería el citoplasma de la mitocondria. Ahí ocurre el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces ahí van a terminar todos estos ácidos grasos volátiles finalmente. Se van a dar una vuelta larga y van a llegar a la mitocondria para generar energía para que el animal camine, para que el animal respire, para que el animal vaya a tomar su alimento, para que el animal consuma agua, etc. La gluconeogénesis que dijimos se producía en el riñón también se puede producir en el hígado. Perdón, se produce en el hígado principalmente, también se puede producir en el riñón, ¿ya? Y acá los sustratos que habíamos dicho, el principal era el propionato, también puede ser lactato, porque el lactato se puede convertir en propionato y el propionato se puede convertir en lactato. Entonces, interconversiones, ambos pueden ser sustratos para la gluconeogénesis, pero el principal es el propionato, ¿ya? El 65% de la glucosa generada del proceso de la gluconeogénesis proviene del sustrato propionato y solo un 15% viene del lactato. Otra fuente o sustrato para la gluconeogénesis son los aminoácidos. Y aquí es donde toma relevancia, por ejemplo, para los animales carnívoros. ¿Ya? Los carnívoros, recordemos que consumen poco carbohidrato. Entonces, al consumir poco carbohidrato, la principal fuente de energía proviene de los aminoácidos que se desintegran y terminan generando el proceso de gluconeogénesis. ¿Sí? Un 30% viene de los aminoácidos. Otro porcentaje viene del glicerol. ¿Dónde teníamos glicerol? En los triglicéridos, o sea, en los ácidos grasos. Los lípidos o ácidos o las grasas tienen glicerol y este glicerol puede entrar al proceso de gluconeogénesis. Tenemos 4 sustratos para generar glucosa. ¿Ya? O sea, para generar glucosa podemos producirla de la grasa, de la proteína o de los carbohidratos, tanto estructurales en el caso de los rumiantes como solubles, hidrosolubles en el caso de los carnívoros y de nosotros que no somos rumiantes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper, ¿seguimos de largo? ¿Va a terminar antes? No sé en qué día vamos. Como 5. Sí, obvio, ya. ¿Que puedo empezar la otra clase igual? ¿Qué? Lo dejamos hasta acá para la cátedra. Sí, bro. Sí, hasta acá. Pero la clase nos va a subir igual. Sí, la grabada. ¿Esa igual va a entrar en la cátedra? Sí, porque es la de la semana pasada. Esa es súper larga. Es larga, pero Es la de clasificación tiene de los puro... alimentos. ¿Son como alimentos, no? Sí, son como ver, yo no quiero nada de memoria. Por ejemplo, chicos, en esa clase salen varios alimentos, salen, no sé, harina de coco, harina de linaza, harina de no sé. Me interesa que sepan que hay concentrados proteicos, que hay concentrados energéticos, que hay hierbas y praderas, que más importante, el proceso de ensilaje, el heno, ¿ya? Que sepan que el ensilaje viene de la fermentación bacteriana,
que se puede generar de mezcla de forrajes, que el heno en cambio del secado del alimento, ese tipo de cosas. No que se aprendan, no sé, por las características del grano de, no sé, de arroz, que tiene punta, que no sé, no. Que sepan como los grupos de alimentos, que hay granos, que hay cereales, ¿ya? Ese tipo de cosas. Ya, las proteínas, acá en el caso de los rumiantes, tienen también absorción intestinal. Habíamos dicho que el estómago verdadero en el rumiante es el abomaso, donde van a llegar las proteínas que vienen de los alimentos. Los alimentos antes de llegar al abomaso, para ser digeridos, la proteína en específico, van a haber pasado por el rumen, ¿ya? O sea, estos microbios van a haber hecho algo en las proteínas. ¿Qué es lo que hacen estos microorganismos en las proteínas? Primero generan su propia proteína, ¿ya? Como estos microorganismos están consumiendo los carbohidratos, están creciendo. Las bacterias se van duplicando, se van replicando, unas crecen, otras mueren, y así, ¿sí? Entonces, estas que mueren van avanzando, y avanzan y llegan al abomaso, donde son absorbidas. A este sector donde son digeridas, y son absorbidas a nivel intestinal. Y llegan también con otras proteínas que son del alimento que no han sido utilizadas por los microorganismos, o sea, que son proteínas que llegan intactas. La síntesis de proteína de los microbios en general, el mayor porcentaje de proteína que el rumiante va a absorber va a ser proteína de origen microbiana. Por eso que los rumiantes no tienen déficit de aminoácidos esenciales casi, porque todos los aminoácidos son otorgados por esta proteína de origen microbiano, ¿ya? Entonces, esta síntesis de proteína que se está generando en el rumen, para luego ser absorbida en el intestino, va a depender de qué tan rápida es la degradación de la proteína que está en la dieta, ¿ya? Estos microorganismos van a utilizar la proteína que está en la dieta para crecer, o sea, para sintetizar su propia proteína. ¿Y de qué va a depender la síntesis de su proteína? De qué tan rápido degradan la proteína del alimento. En la medida que degradan, en la medida que van degradando la proteína de la dieta, van obteniendo sustrato para sus propias proteínas. ¿Cuál es el sustrato? El amoníaco, ¿ya? Entonces, una degradación lenta va a entregar poco amoníaco, y una degradación rápida va a entregar mucho amoníaco. Esta condición me otorga fuentes de nitrógeno para que las bacterias sinteticen su proteína de manera rápida. Pero además de del amoníaco que tienen los compuestos nitrogenados, requieren otra cosa, que es energía. Entonces, las bacterias están degradando la proteína para sintetizar su propia proteína a partir del amoníaco, pero requieren para eso energía. Y la energía ya vimos que la utilizaban o la obtenían de los carbohidratos, tanto estructurales como solubles. ¿Sí? Entonces la dieta, que es balanceada, le entrega, la que vimos en el ejemplo, le entrega un 60% de carbohidratos, de donde van a obtener la energía, que el rumiante obtiene como ácido graso volátil, pero la bacteria como carbohidrato. De ahí obtiene su energía. Y esta energía la sincroniza o la utiliza en conjunto con el amoníaco de la proteína del alimento que consumió para sintetizar y para crecer. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces hay una sincronización entre los carbohidratos que otorgan energía y entre las proteínas del alimento que otorgan el amoníaco. Acá está un esquema que nos muestra lo que pasa dentro del rumiante. El rumiante consume el alimento, estamos hablando acá solo de proteína, consume el alimento, consume la proteína del alimento, la proteína entra al rumen, esto es el rumen, entra como proteína. Un porcentaje de la proteína, cerca del 15%, va a pasar el rumen, sin que le pase nada, ¿ya? Y pasa al intestino, donde se absorbe, ¿sí?
antes del intestino, pasa por el abomazo, donde se digiere un poco más para poder ser absorbido a este nivel por las células epiteliales. Pero lo que no, la proteína que no, se degrada en péptidos. Todo esto lo hacen los microorganismos. Los microorganismos degradan la proteína en péptidos, luego a aminoácidos y luego a amoníaco. Y este amoníaco, también los péptidos, son utilizados para generar proteína microbiana. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hay un exceso de proteína en la dieta, o a lo mejor no hay un exceso de proteína, sino que el animal no tiene la energía suficiente para generar una síntesis de proteína sincronizada con el nivel de energía, este amoníaco se va a acumular. Si estamos degradando mucha proteína y no tenemos la energía para sintetizar proteína microbiana, entonces el amoníaco se acumula y se absorbe por las paredes del rumen, pasa al torrente sanguíneo y llega al hígado. Y en el hígado se transforma en urea. Y la urea se elimina por la orina. Es un método de eliminación de un componente que está en exceso, que en ese caso sería el amoníaco. Cuando está en exceso el amoníaco, se elimina por la orina. Se produce en el hígado. También hay un proceso de reciclaje. Cuando estamos generando mucho, almacenamos y vuelve al rumen a través de la forma de urea. Entonces hay un reciclaje de nitrógeno a través de la transformación de amoníaco, urea, que puede entrar, que sale del hígado, que entra al hígado o que sale por la orina. Eso. ¿Quiénes regulan la proteína del animal finalmente? El 85% de la proteína que el animal consume, que el rumiante consume, es de origen microbiano. Por lo tanto, la proteína que consume el rumiante es microbiana. ¿Quién regula su proteína? Son los microorganismos. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta ahí de la proteína? ¿No? Ya. Y lo último es la digestión de los lípidos. Los lípidos, esto ya más o menos lo habíamos mencionado cuando vimos algunas características de los ácidos grasos en la clase de macronutrientes. Dijimos que en el caso de los rumiantes, los lípidos entraban en un proceso que se conocía como hidrogenación ruminal. Y que esta hidrogenación ruminal hacía que los ácidos grasos insaturados, que venían en la alimentación, el forraje, se transformaran a ácidos grasos saturados. Y acá tenemos un ejemplo que era el linoleico, que pasaba a esteárico. Tenemos el ácido linoleico, que es de la familia omega 6, y este ácido graso omega 6, que tiene dos insaturaciones, en el carbono 9 y en el carbono 12, se transformaba dentro por las bacterias en ácido linoleico conjugado, que es más conocido como ruménico, que lo que hace es que pasa de una conformación cis-cis a una conformación cis-trans. ¿Sí? Uno de los dobles enlaces te lo transforma en trans. Y luego del ácido ruménico pasábamos al ácido balsénico, donde acá le sacamos un doble enlace, hidrogenamos este doble enlace y nos queda solo uno, que es el trans 11, para pasar luego al ácido esteárico, que no tiene ningún doble enlace, siempre con una molécula o con una cadena de 18 carbonos. Entonces ese es un ejemplo de todo lo que está pasando dentro del rumen y de lo que están generando estos microorganismos dentro del animal. Piensen que los lípidos del forraje de la alimentación es máximo un 8%, ¿ya? No puede superar el 12% de una dieta de rumiantes, los lípidos. De un 8 a un 12% ya estamos entrando en problemas. ¿Por qué? Porque primero es un animal que no está acostumbrado a consumir altos porcentajes de lípidos porque es un herbívoro, ¿ya? Entonces, esto se los digo porque ustedes pueden modificar la dieta, por ejemplo, en los sistemas lecheros, en los sistemas de carne. Entonces, siempre los resguardos de los lípidos de la dieta de los rumiantes entre 8 a 12% no puede superar ese nivel, ¿ya? Sobre el 12%, ¿qué pasa? Que hay un exceso de lípidos en la dieta. ¿Qué pasa con estos microorganismos? Imagínense que llegara el forraje lleno de grasa.
al rumen, donde están las bacterias, los protozoos, los hongos esperando el alimento. No se podría digerir. No pueden digerir el alimento porque el alimento está cubierto de lípidos y los lípidos le impiden poder llegar a la célula, ¿ya? Lo está como tapando, como engrasado. Entonces estos microorganismos al no poder digerir, no pueden consumir, y al no consumir van a morir. Y empieza un proceso que se conoce como disbiosis, ¿ya? Donde hay un desequilibrio de la flora microbiana, en este caso flora ruminal. Entonces mueren algunos, de esa muerte de los que mueren, de la muerte de los buenos, empiezan a aumentar los que son malos, como las metanogénicas y algunas bacterias de la putrefacción. Entonces se va a generar un desequilibrio interno. Entonces recuerden, 8 a 12% como tope de lípidos en la dieta de los rumiantes. Estamos hablando de rumiantes. 12. 8 a 12%. Después, acá sale más o menos lo mismo. Dice que menos de 50 gramos por cada kilogramo de ración es lo ideal. Y cuando sobrepasamos los 100 gramos por kilogramo, afectamos a los microorganismos. O sea, menos de 50 me afecta y más de 100 me afecta. Esto es igual a un 10%. Yo les puse un 10% porque dije de 8 a 12. Pero obviamente nunca se vayan a los extremos. Nunca estén en el 12. Tomen cautela y 10% máximo. De acá les puedo mencionar que estos microorganismos que están dentro de los rumiantes sintetizan el complejo B, sintetizan la vitamina K, por lo tanto estos animales no requieren suplementación de vitamina para el complejo B ni para la vitamina K. Y esta lámina nos muestra que hay una dinámica de digestión en el rumen, donde el alimento llega al rumen, tiene algunos componentes que son solubles y otros que son insolubles, como los lípidos, como los carbohidratos estructurales o no estructurales. Estos microorganismos van a invadir el alimento, es como que llegan al alimento como locos, muertos de hambre, lo empiezan a degradar, lo empiezan a consumir y a partir del alimento entonces van a producir ácidos grasos volátiles, proteína microbiana y las vitaminas que requiere el animal, como el complejo B y la vitamina K. Y esto como dato para la clase que se nos viene más adelante de vaca es mostrarles un poco los estratos dentro del rumen, ¿ya? El rumen, que es este compartimiento, se divide en 4 estratos. Un primer estrato que es líquido, donde hay saliva, agua, que está mezclada con partículas de alimento muy finas. ¿Ya? Las partículas de alimento finas están aquí en el agua. Fíjense que esto no está estático, siempre se está como moviendo, va entrando alimento que sigue. Pero se generan estas 4 capas. Luego viene un estrato fangoso, donde hay una partícula de un tamaño un poco mayor. Luego viene un estrato sólido, donde tenemos la partícula de mayor tamaño. Y al final está el estrato gaseoso. ¿Ya? Entonces la trocalización para estos animales empanizados, arriba. Los animales así, lo más arriba posible. Al lado izquierdo. Bueno, y esto es una lámina que nos dice cómo podemos nosotros controlar la fermentación ruminal. Ya vimos que una manera de controlar la fermentación ruminal era a través de la alimentación. Modificando, por ejemplo, la fibra, los carbohidratos solubles que tiene la alimentación, podemos hacer cambios en las poblaciones. Podemos modificar las bacterias celulolíticas, las bacterias propiolíticas. También podemos hacer modificaciones a través de la incorporación de probióticos, antibióticos que puedan estimular a ciertas poblaciones que son benéficas, ¿ya? Otra forma de controlar la fermentación ruminal es sincronizando la proteína y la energía del alimento. Recuerden que estos microorganismos están dentro, utilizan la energía para sintetizar su propia proteína. Por lo tanto, debo otorgarle al animal una dieta que tenga proteína y energía, ni más ni menos, para que puedan sintetizar amoníaco y utilizar el amoníaco para su propia proteína. ¿Qué más? Hay algunos nutrientes que ustedes pueden entregar a los rumiantes de manera protegida. Esto quiere decir que van a pasar por el rumen y que no van a ser afectados por los microorganismos, como son, por ejemplo, algunos polímeros o grasas que se conocen como bypass.
bypass porque bypassean a los microorganismos que están dentro del rumen. Entonces, si yo quiero otorgarle a mi animal una mayor cantidad de ácidos grasos esenciales, por ejemplo, en la leche, tengo que proteger esos ácidos grasos, porque yo sé que entran al rumen y que son hidrogenados. ¿Cómo los puedo proteger? A lo mejor con una capa de polímeros o con una capa de una sustancia que los microorganismos no vayan a ser capaces de digerir, entonces va a pasar directo al intestino y ahí puede ser absorbido como tal. ¿Ya? Bueno, y acá habla de que los protozoos son más sensibles a las modificaciones. Eso. Ya, chicos, estos del metano y del fósforo que se eliminan en la orina y en las fecas y en la respiración, también pueden modificar cómo se eliminan estos componentes que son, que afectan, digamos, el medio ambiente y que están tan en boga hoy en día por el tema del calentamiento global que lo tenemos ya encima. Entonces es un área muy bonita para que se dedique a alguno que le guste la nutrición y que le guste los rumiantes. Eso, se me van, se me fueron. Chao. A dormir.